Voy a hacer una charla de unos 40, 45 minutos, como decía Karina. Cuando comience también voy a apagar mi cámara porque en alguna oportunidad se ha ido ralentizando la presentación, entonces apago el video de la cámara y les hago la presentación. Eh, Vamos con esto. Como dice la presentación, tecnología actuales centrales térmicas para producción de agua caliente sanitaria. Como ya lo he dicho en algunas oportunidades, eh, la, la producción de agua caliente sanitaria es cada vez más demandada en edificios de venta residencial, renta residencial, edificios de educación, de gobierno, hoteles, etcétera, etcétera. Y lo que se está dando cada vez más, sobre todo en ciudades como Santiago, donde los inviernos cada vez son menos críticos, eh, se está dando mucho la producción de agua caliente sanitaria de manera instantánea. Y por lo mismo, les voy a presentar hoy día lo que está ocurriendo con los calefón de condensación. Solo para poder identificar las diferencias, nosotros en ANGO comercializamos calefón convencional, los que están aquí en la izquierda de la pantalla, y lo que les voy a presentar hoy día son calefón de condensación, lo que está a la derecha. Bueno, una cosa muy simple que se puede ver a simple vista en la lámina que tengo ahí, es que la temperatura de los humos de los calefón convencionales está entre los 120 y 180 grados, mientras que en los calefón de condensación las temperaturas de humo no sobrepasan los 100 grados, y de ahí la diferencia de rendimientos. El 85%, el promedio de las tecnologías convencionales, puede ser un poco más, un poco menos, pero yo puse los datos de las fichas técnicas de nuestro equipo, estoy comparando con la condición de los calefón convencionales actuales versus los calefón de condensación, donde los rendimientos llegan hasta el 111%, obviamente considerando el poder calorífico inferior del combustible. ¿Ya? Los calentadores de agua instantáneos, como dice esta lámina, hoy resuelven problemas de confiabilidad, durabilidad, eficiencia operativa, conservación de energía y de agua. Algo que es muy importante, sobre todo en Chile, donde tenemos grandes problemas de agua. Y los desafíos propios de la instalación y soporte al cliente. Nosotros en este momento en ANGO estamos comercializando dos productos. El NPE de la fábrica KD Navien, de origen coreana, y el Innovation de la fábrica Aerco, que se produce en Nueva York, Estados Unidos. Estos equipos están diseñados para satisfacer complejos habitacionales, resort, hospital, escuelas, áreas industriales, restaurantes, lavanderías y hoteles. Si yo considero todas estas posibles utilizaciones, acá en Chile ya son más de 150 los proyectos que se han desarrollado con calefón de condensación. Y en el fondo, en esta presentación lo que voy a hacer es un poco invitarlos a conocer algunas características de estos proyectos, cómo se están desarrollando, qué resultados tenemos ya con estos casi 4 años de experiencia en el mercado chileno, porque estos equipos en el mercado internacional ya llevan mucho tiempo. Por ejemplo, el KD Navien se comercializa en Norteamérica desde el año 2006, es decir, son 15 años de funcionamiento, y la fábrica ERCO comercializa equipos de producción de agua caliente sanitaria desde 1948. Con el equipo Innovation están trabajando cerca de 20 años. Entonces, son tecnologías que están bastante probadas en otras partes del mundo y de alguna manera nosotros de a poco estamos integrando en nuestros diseños y en nuestra ingeniería. Por ejemplo, ya que estaba haciendo referencia a las dos fábricas, una de Corea, les muestro el hotel Sky Park, que está en Seúl, donde ustedes pueden apreciar, y tomé esta fotografía de este diseño, donde ustedes pueden apreciar que una de las características de los equipos NPE de KD Navien es la versatilidad en la instalación. Acá en esta sala se puede apreciar que se utiliza la periferia del muro, ¿cierto? Para poder instalar una batería de equipos que pueden ser hasta 16 unidades, y con estas 16 unidades yo logro 512 litros por minuto, obviamente dejando una variable fija
que es la temperatura de entrada, suponiendo a 15, y la temperatura de salida a 40 grados, es decir, delta T de 25, yo podría tener 512 litros por minuto, lo que equivale a una producción de 30.700 litros hora, 30 metros cúbicos hora. Es un caudal de agua bastante alto. Para los que están familiarizados con los diseños se podrán dar cuenta que incluso ese consumo es el consumo de un edificio en el día, y eso en una hora puede suministrar como agua caliente sanitaria a esta batería de 16 Calefón en las condiciones antes vistas. Entonces, lo que yo voy a explicar ahora y lo que voy a ir mostrando son algunas de las características de los desarrollos que se han hecho acá en nuestro país. Por otra parte, también lo que voy a mostrar son las posibles aplicaciones que podemos tener con el equipo Innovation de la fábrica ERCO, que pertenece al grupo Watts. Por ejemplo, acá se ve un diseño de un complejo de vivienda multifamiliar en New Jersey, y que de alguna manera es lo que apunta a la producción de centrales térmicas de ACS acá en Chile. O sea, con el boom de los desarrollos de renta residencial y venta residencial, lo que se privilegia de alguna manera es diseñar salas con espacios reducidos, esas salas que ojalá no tengan los volúmenes de acumulación, y si es que lo llevan. Parto indicando cuáles son las características principales del equipo Navien. El equipo Navien, como yo dije anteriormente, es un equipo que se fabrica en Corea. Es un calentador de agua instantáneo, aunque nosotros acá le denominamos calefón de condensación, en las otras partes del mundo se llaman calentadores de agua instantáneo. Eh, de alguna manera es muy distinto a un calefón convencional en cuanto a diseño y en cuanto a funcionamiento. Ya vamos a ver algunas imágenes en la parte interna del equipo. Lo primero que quisiera destacar es la gran modulación. Estos equipos modulan a razón de 1 a 10, es decir, el equipo de 56 kilowatts, que es el que está en la fotografía, divide su potencia térmica en 10 pasos de modulación continua, es decir, desde 5,6 a 56 kilowatts. A diferencia de las calderas de condensación que nosotros también comercializamos, los calentadores de agua instantáneo tienen rendimientos que van del 107 al 111% a plena carga y en carga parcial. Es decir, a diferencia de las calderas de condensación, como el agua siempre ingresa frío a temperaturas por debajo de los 50 grados, los rendimientos son muy altos en estos equipos. En el modelo que nosotros comercializamos en formato individual es completamente en diseño de acero inoxidable. Les puedo comentar que la fábrica Navien, que es líder mundial en tecnología de condensación, el primer diseño que fabricó fue un diseño en cobre, y con equipos de fabricación en cobre tuvo muchos problemas tanto con las incrustaciones como con los problemas de eh, tuberías, corrosión, etcétera, etcétera. Entonces, el primer diseño lo hizo en cobre, y ya los últimos diseños, que en realidad son desde el 2013 que están funcionando 100% con acero inoxidable. Yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales nosotros incorporamos la tecnología de calentadores de agua de condensación acá en Chile y no hemos tenido prácticamente problemas de postventa. Casi todos los proyectos que están funcionando han estado funcionando súper bien, y en la mayoría de los casos, eso sí, se han incorporado sistemas de tratamiento de agua, sobre todo en Santiago. En ciudades como Concepción, como ya voy a mostrar un par de ejemplos, eh, puede obviarse el tratamiento de agua en algunos casos porque tienen durezas de agua que son inferiores a 100 ppm en la mayor parte de la ciudad. Pero acá en Chile tenemos durezas que parten en los 400 y terminan en los 700, 800 ppm.
Cristian Lorca, que es mi colega, ha hecho estudios y el mapa de durezas de agua que figura por ahí, incluso ahora es un poco más crítico. Y esto indica, Cristian, que se debe al problema de sequía, o sea, con mayor cantidad de agua que arrastra sedimentos, las durezas de agua son cada vez más complejas, entonces obviamente no se puede evitar este tema físico de la precipitación del calcio y el magnesio. Se presenta también en los intercambiadores de placa y en todos los intercambiadores eh, de calor, y el Californ no está exento de eso, ¿ya? Bueno, sin embargo, estos intercambiadores trabajan muy bien con durezas hasta 370 ppm, lo que está certificado por el fabricante. Esto puede trabajar con una cascada hasta 16 unidades en paralelo, eso a razón de 32 litros por minuto si dejo las variables fijas de entrada de agua. Y algo también que es bastante interesante en este equipo es que puede evacuar hasta 70 metros con el conducto coaxial, es decir, con un ducto concéntrico, cada uno de estos equipos podría evacuar hasta 70 metros. Estos equipos están diseñados para aplicaciones residenciales y comerciales, y si conecto una batería de 16 unidades tendría 512 litros por minuto. En esta imagen se puede apreciar el gran tamaño del ventilador que está acá en este equipo. Es ese motivo el que le permite evacuar hasta las longitudes que yo mencionaba anteriormente. En esta imagen, que está acá a la izquierda, yo voy a tratar de resumir un poco de qué manera funciona este calentador de agua instantáneo. Están de manera nítida la imagen del intercambiador secundario, el intercambiador primario, el ventilador, la válvula de gas y la bomba de recirculación. Pues bien, ¿cómo opera? Ingresa el agua fría de la red, ya, a la temperatura que sea, a la temperatura que esté, ingresa esa agua fría ingresa al intercambiador secundario, al primer serpentín, empieza a serpentear, sale del intercambiador secundario, ingresa al intercambiador primario y del intercambiador primario sale a consumo. ¿Ya? Por otra parte, el gas ingresa, pasa por la válvula de gas, por efecto Venturi, el ventilador toma ese gas, lo mezcla con el comburente y genera un flujo inverso donde se genera la llama, una llama inversa. Entonces el flujo térmico de alguna manera empieza a descender y empieza a chocar con el ingreso de agua fría que va ingresando por la parte inferior. Entonces un flujo a contracorriente de la cámara de combustión en la cámara de combustión, y es por ese motivo que el agua se precalienta en el intercambiador secundario y se termina de calentar en el intercambiador primario, y en el intercambiador secundario y primario se produce la condensación, y es por ese motivo que este equipo, que tiene una potencia térmica de entrada de 52 kilowatts, es decir, lo que está sacando del gas son 52 kilowatts, pero lo que entrega como potencia térmica de salida son 56,6. Esos casi 5 kilowatts los absorbe de la condensación del agua, del vapor que se produce en la reacción química de la combustión. De esa manera funciona en términos bastante simples el funcionamiento de este equipo. Ahora, tiene otros elementos que lo hacen muy distinto a un calefón común y corriente, estándar, ¿cierto? Que son válvulas que van restringiendo caudal para tener una temperatura de salida o de consigna constante, y una válvula de mezcla que de alguna manera va mezclando, como su nombre lo indica, la temperatura de salida con la temperatura de entrada, y de esa manera puede tener el equipo una modulación bastante precisa. ¿Ya? Bueno, tengo una regulación y visualización a través de un caudalímetro, tiene función automática de autodiagnóstico, lo que permite visualizar más de 30 códigos de errores y protección, eh, encendido ionización, puede tener una bomba incorporada en un modelo más pequeñito que una bomba de recirculación,
Las temperaturas en formato residencial operan de 36 a 60 grados y de 61 a 83 en modo comercial o industrial. Es bastante silencioso para la potencia que tiene cada uno de estos equipos, ¿ya? De manera muy rápida les voy a indicar qué es lo que se puede ver en el display, en la pantallita de este equipo. Acá yo puedo ver, primero, si el equipo está en modo de recirculación, si tiene alguna falla o alguna alerta, si hay presencia de llama en la combustión y si el equipo que estoy visualizando es una unidad maestra o una unidad esclava, ¿ya? Puedo ver la temperatura de consigna, a la cual yo estoy viendo la temperatura de agua de salida, también presionando el botón Info, puedo ver la temperatura de entrada real, en tiempo real, la temperatura de salida y el caudal que circula a través de este calentador, tanto en litros por minuto como en galones por minuto, y si es que está en modo de cascada, el porcentaje de modulación. Todo eso puedo visualizar sin tener que ingresar algún parámetro específico, no, solamente presionando el botón información y navegando con el botón más menos. Presiono el botón información y presiono el botón más, temperatura de entrada, temperatura de salida, caudal, porcentaje. Eso es lo que yo puedo visualizar de manera muy rápida y sencilla. Estos equipos están diseñados para poder trabajar en una configuración espalda con espalda, como se ve aquí en la imagen, o también una configuración lado a lado, que es similar a la imagen que les mostraba en un principio, donde estaba el hotel ahí en Seúl, ¿ya? Esta configuración, tanto espalda con espalda, tiene que ver, uno, de qué manera se aprovecha el espacio de sala y también de qué manera se van a evacuar los gases de la combustión de esta configuración. Nosotros pudiésemos pensar que 16 unidades de equipos NPE podría ser una potencia insuficiente para abastecer un edificio, pero si uno se fija, 16 unidades son algo así como 940 kilowatts. Es decir, si uno compara el promedio de centrales térmicas que hay acá en Santiago, en Chile principalmente, que están del orden entre los 400 y los 500 kilowatts, con 16 Calefón yo prácticamente tengo el doble de potencia, ¿cierto? Y eso, claro, de alguna manera coincide con la lógica que al tener menos acumulación o cero acumulación, la potencia tiene que ser mayor para poder satisfacer la demanda en el momento peak del edificio. Entonces, ¿de qué manera pueden funcionar estos equipos? Estos equipos pueden funcionar en un concepto 100% instantáneo, que corresponden al diagrama que está en la parte superior, o en un concepto semi-instantáneo, que obviamente está en la parte inferior de esta lámina. ¿Cómo opera uno u otro? En este caso, por ejemplo, esta lámina que me entrega el fabricante, que es un dibujo esquemático solamente, primero, el fabricante me entrega algunos datos, por ejemplo, me entrega el tamaño del colector, de las matrices en función de cuántas unidades yo tengo considerado instalar o proyectar. Por ejemplo, una unidad o 16 unidades, el tamaño del colector pasa de 3/4 a 3 pulgadas, ¿ya? En este diagrama se puede ver que el ingreso de agua fría a cada uno de los equipos está conectado en paralelo, obviamente, ¿cierto? Y la salida es una salida común hacia el suministro de agua caliente sanitaria. Además, yo conecto la línea de recirculación a la matriz de entrada, que está de color azul, obviamente la conexión de gas independiente y la línea de drenaje de condensado. En este caso, este diagrama representa un sistema 100% instantaneidad. Y voy a hacer un ejemplo bastante simple para que puedan entender la lógica de funcionamiento.
Si yo tengo demanda de agua caliente sanitaria, vamos a suponer que estoy demandando a razón de 8 litros por minuto para que se pueda entender de manera simple. Vamos a suponer también que la entrada de agua fría está a 15 grados y la consigna es 40 para mantener el delta T de 25. Entonces, dejando esas variables fijas y abriendo llaves a razón de 8 litros por minuto, arranca el primer calefón, 8 litros por minuto. Si arranca o si se aperturara una segunda llave, un segundo grifo, el equipo que está funcionando trabajaría a 16 litros por minuto, podría arrancar un tercer grifo, serían ya 24 litros por minuto, y si arrancara un cuarto, con un solo calefón activo, yo podría satisfacer demanda. Pero, ¿qué es lo que hace el equipo, el sistema, esta red que está funcionando? Le da el paso al segundo equipo al 80% de la carga de demanda. Es decir, en vez de trabajar un solo equipo al 100%, inmediatamente se empieza a dividir la oferta, en este caso, para poder satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria del edificio. Y si esta demanda aumenta significativamente, empiezan a arrancar los sistemas y de esa manera los equipos trabajan 100% en cascada hidráulica, ¿ya? Entonces, esa es la manera de operar como una cascada hidráulica 100% instantánea. Acá, por ejemplo, vemos algunos proyectos que están materializados acá en Chile, donde se puede ver batería de 100% instantaneidad. En este caso, por ejemplo, un edificio que está en Concepción con 16 unidades, se ven descargas de humo colectivas y está 100% instantáneo. Por otra parte, el concepto de semi-instantaneidad es un poco distinto. Acá yo tengo el mismo diámetro de colectores que sugiere el fabricante, tengo hasta 16 unidades, tengo el ingreso de agua fría de la red. Si se fijan, esta agua fría llega a un estanque de almacenamiento, puede ser uno, puede ser dos. Como les decía, esto es un dibujo esquemático. Acá la línea de recirculación de la vertical llega al mismo depósito, no llega al ingreso de los calefón. Y si se fijan acá en este diseño hay una bomba de recirculación, un circulador A, que tiene que ser obviamente sanitario, en bronce o en acero inoxidable, y este recirculador se va a activar en función de la temperatura de almacenamiento que tengo acá. Con un acuastato voy a activar la línea de recirculación de esta bomba. Esta línea podría estar tomando agua del mismo depósito, vuelvo a insistir, es un dibujo esquemático, pero acá lo que hace el fabricante es definir un caudal por cada uno de los equipos, y acá el funcionamiento es un funcionamiento en paralelo. Acá no va a arrancar el primer equipo para darle paso al segundo o al tercero o al cuarto. Acá lo que define el fabricante es que en este circulador A se selecciona a razón de 4 galones por minuto por equipo. En este caso, como dice acá el diagrama, serían 60 litros por minuto, 15 por 4. Y si yo tengo un ingreso de agua fría, muy frío, valga la redundancia, por ejemplo, en pleno invierno, a 5 grados, con ese delta T de 4 galones por minuto, el paso de agua implica que la temperatura de salida va a ser de 60 grados, es decir, voy a tener un delta T de 55. Y en un solo paso de agua, los calefón logran entregar la temperatura de requerimiento, por ejemplo, de 60 grados para este almacenamiento. Es decir, acá los equipos van a trabajar en paralelo, van a modular térmicamente si es que esta temperatura de retorno desde el cilindro aumenta. Es decir, si yo tengo un ingreso de 5 grados, está claro que puedo sacar el agua a 60.
a medida que el agua de almacenamiento aumenta su temperatura, se va a necesitar menos potencia y en ese punto los equipos son capaces de modular e incluso eh, trabajar descolgando algunas unidades, ¿ya? Esa es la lógica de funcionamiento a la acumulación. Es decir, en estos dos conceptos, el primero es 100% instantáneo y el segundo es semi-instantáneo, e incluso en este caso se podría trabajar, eh, por ejemplo, con un aporte solar. Supongamos que este depósito de almacenamiento estuviese acá, en este punto, en la entrada, y este depósito de almacenamiento tuviese aporte solar, es decir, que el agua puede tener una temperatura de 20, 30, 40 o 50 grados. Los Califón están consignados a 60. Los Califón son capaces de determinar que solo necesitan trabajar para mantener el delta de temperatura de almacenamiento en un lugar secundario. Y eso se hace a través de unos deep switch, unos interruptores deslizantes que tiene los calefón de condensación y que obviamente es un tema un poco más técnico, pero pues, de alguna manera si alguien se interesa después se lo puedo comentar en una presentación un poco más específica y más técnica. Pero lo que quería mostrar es que esas son las dos lógicas de funcionamiento de los sistemas de Calefón KD Navier. Bueno, dicho eso, acá les muestro una imagen de un proceso industrial. Esta es una planta en Mayoco, es una planta industrial donde había un depósito de acumulación. Si se fijan ahí atrás se ve, es un depósito de 3.000 litros y esos 3.000 litros se trabajaban con una caldera y lo que se hizo en esta planta es deshabilitar la caldera y conectar 8 equipos en paralelo de Calefón y este volumen se mantiene hasta temperaturas de trabajo de 80 grados, porque en este proceso industrial se necesita limpiar matrices de acero inoxidable del proceso productivo y se necesitan algunos golpes de temperatura para poder hacer esa limpieza. Entonces acá estos calefón de condensación vinieron a satisfacer el requerimiento de este proceso productivo. Es un ejemplo. Ahora, volviendo a la lógica de por qué los calefón trabajan dividiendo su potencia, en el fondo es porque en este gráfico se puede ver que a razón de 32 litros por minuto, que es más o menos acá en este punto, la pérdida de carga es casi de 3 bar, entre 40 y 45 PSI, ¿ya? Es decir, que en este caso, si todos estos equipos estuviesen trabajando un flujo máximo, o más bien dicho el primero, si estuviese trabajando con un flujo máximo de 32 litros por minuto y estos tres están apagados, en este equipo, al pasar el agua solamente por este equipo, por tener este doble serpentín, se genera una pérdida de carga significativa. Si yo divido el ejemplo que estaba explicando antes, los 32 litros por minuto en 15-15 o prácticamente 16-16, lo que ocurre, como se ve en este gráfico, a 16 litros por minuto, la pérdida de carga disminuye considerablemente. Entonces esto es de la misma manera que cuando yo selecciono un intercambiador de placa, mientras más placas tiene, más posibilidad de circulación tiene el agua, entonces la resistencia disminuye. La misma lógica consideró el fabricante para trabajar con la electrónica y ir distribuyendo la potencia y no trabajar con un equipo a máxima potencia, sino que ir trabajando con potencias parciales en la cantidad de equipos que tengo disponibles. Bueno, vuelvo a reiterar, una de las características que tiene el equipo NPE es que con diámetros 60-100, que es el diámetro original que trae el equipo, yo puedo trabajar con longitudes equivalentes, obviamente, en formato horizontal o vertical, aproximadamente de 20 metros.
Si este conducto lo transformo de 60 a 100 a 80 a 125 con un kit de transformación para agrandar el conducto concéntrico, la longitud equivalente prácticamente llega hasta 70 metros y en un conducto doble 80-80, 80 de aspiración y 80 de salida, yo tengo posibilidades de longitud equivalente de 110 metros. Eso lo hace bastante versátil para poder tener evacuaciones individuales y colectivas, como se ve acá en esta imagen. Esta imagen es de un proyecto de acá de Santiago, en San Miguel. Bueno, aquí se puede apreciar el sello verde típico de acá de las salas nuestras, donde se ven 7 equipos con conductos colectivos. Acá en este caso, esta sala térmica está puesta en un -1, entonces el arquitecto no quería ver 7 evacuaciones de humo en superficie y se decidió por hacer un conducto colectivo y ese conducto colectivo está evacuando los gases de la combustión del conjunto, ¿ya? Es una posible aplicación. Acá hay otro diseño que también hizo un instalador de acá de Santiago y es un diseño que mezcla un sistema semi-instantáneo con 9 calefón de condensación en volúmenes de 2000 litros en un módulo. Ustedes se fijan acá, esto es un módulo que se diseñó y se transportó a obra y después se acopló al edificio. Esto, en el fondo, se diseñó una central térmica con un sistema semi-instantáneo, donde la característica es que el sistema puede soportar una presión máxima de 10 bar, los equipos soportan 10 bar, estos depósitos, la pesa de 1000 litros cada uno, también soportan 10 bar y están diseñados con matrices de entrada y salida hasta 3 pulgadas, es decir, se pueden conectar a un sistema de un edificio. Bueno, de hecho, este sistema ya se instaló en el edificio, un edificio que está en la Florida, y se incorporó en un sistema semi-instantáneo, pero modular. Acá se ven los 9 Calefón con el sistema modular que se diseñó y se llevó a fábrica, un sistema bastante novedoso y que son varios ya de estas características que están instalados en algunos sistemas. Como les decía, la batería de semi-instantaneidad se conectó con los depósitos Coral Vitro en grandes diámetros y se incorporaron al sistema de ACS del edificio. Bueno, volviendo un poquito hacia atrás, en estas imágenes quiero mostrar que no necesariamente tienen que haber muchos equipos. Esta solución está en Concepción, es un edificio de 4 pisos, es un edificio que alberga estudiantes de la universidad, y en este caso con 3 calefón de NPE 32, son casi 100 litros por minuto, se satisface la totalidad y acá se pueden ver algunos detalles como por ejemplo las descargas verticales y también, al igual que el primer proyecto que mostré de Seúl, no necesariamente tienen que estar los equipos uno al lado de otro. Acá este proyecto es un hotel allá en Pucón, donde ya se ven 5 unidades con descargas de humo independientes. Todas estas fotos las van sacando los mismos técnicos en el proceso de avance. Acá un gimnasio, acá un centro deportivo, acá en Chicureo, donde había una central térmica existente, por eso que se ve ahí parte de una bomba, con acumulación, y lo que se hizo fue transformar este sistema de acumulación a un sistema 100% instantáneo con estos 5 equipos, perdón, con estos 6 equipos, dejando a un lado la acumulación. Lo que implica también es que estos sistemas se pueden trabajar en lo que nosotros denominamos renovaciones tecnológicas, es decir, actualizar tecnología y hacerla mucho más eficiente. Este es un edificio que está acá en Las Condes, en la Rotonda Atenas, donde se ven estos equipos que están trabajando a un sistema semi-instantáneo también con depósitos de acumulación. Aquí se alcanza a apreciar un trocito del acumulador. Entonces estos 7 equipos con descargas de humo individuales están trabajando a un volumen de 2000 litros para satisfacer la demanda de este edificio.
Este es el edificio que les mostraba yo en San Miguel, donde hay 7 equipos que también están conectados a un sistema de acumulación de 4.000 litros en este caso, con fotografías que se sacaron en el proceso de avance de obra y ya con el término de obra en la parte superior el avance y el término de obra en la parte inferior, para satisfacer este edificio. Y acá, un poco volviendo también a los sistemas 100% instantáneos, también en Concepción, otro sistema 100% instantáneo, pero en este caso no con 16 unidades, sino que con 10. Si se fijan ahí 5 y 5 equipos, espalda con espalda, con las evacuaciones de humo colectivas, como se pueden apreciar en esta imagen. Este es el proyecto de aproximadamente 100 departamentos con 100% instantaneidad, con 16 unidades. Este es el mismo gimnasio que les mostraba antes, donde se hizo la renovación tecnológica, y de alguna manera con esto yo quiero mostrar que alternativas tanto de proyectos nuevos como reconversiones son muchas. Como les decía ya, en los registros tenemos más de 150 proyectos con los equipos de Navien que se están comercializando desde el 2017 acá a través de nuestra distribución. Pucha, una de las industrias que está un poquito desmejorada, producto de la pandemia, son la industria de los gimnasios, pero acá también se puede ver, por ejemplo, este gimnasio, donde si no me equivoco, son 26 duchas, tiene 5 calefón de condensación. Aquí se pueden ver los equipos instalados en la central. O sea, ventajas son muchas. Primero, la redundancia. No tengo todos los equipos en una sola potencia, sino que esa potencia la tengo diversificada. Las descargas de humo pueden ser individuales o colectivas, ¿cierto? Y el tamaño de sala es bastante bajo porque se pueden, primero, adecuar a la geometría de la sala y segundo, a los espacios disponibles. Este otro edificio que está acá en Santiago Centro, en Vicuña Maquena, con los equipos, como les decía, ahí se ve un vértice donde se van instalando los equipos en distintas partes del muro y el proceso industrial que yo les mostraba antes, con la caldera existente que se dio de baja, que se puede ver ahí de color rojo, el sistema de tratamiento de agua, la batería de los 8 calefón ahí al sistema de acumulación. Eso es un poco las características de los sistemas de Califon Navien trabajando a instantaneidad y semi-instantaneidad. Les quiero aprovechar de mostrar también el calentador de agua instantáneo que se denomina Innovation, es el modelo de la fábrica ERCO, se fabrica en Estados Unidos. Les mostré una imagen en un principio. Este equipo se puede conectar en cascada hasta 8 unidades. Cada unidad, la más grande, me entrega a razón de 218 litros por minuto con un delta T de 25, es decir, 218 litros por minuto por equipo. Y se pueden conectar 8 unidades, lo que significa que yo podría tener 1.700 litros por minuto, 1.744 específicamente. Es decir, casi 100, 105, o si lo quieren mirar en metros cúbicos, 104 metros cúbicos hora, que es una cantidad de agua bastante considerable. Por eso que este equipo, por ejemplo, es el estándar de todos los hoteles Marriott que se construyen hoy a nivel mundial. Todos los hoteles Marriott nuevos que se construyen vienen con esta tecnología porque se reduce espacio y porque se está trabajando sin acumulación, 100% instantaneidad. ¿Recuerdan que les dije que el equipo NP de Navien puede modular a razón de 1 a 10? Bueno, este equipo modula a razón de 1 a 30. Es decir, la potencia total de cada uno de los equipos la divide en 30 pasos de modulación continua. Nosotros tenemos uno de estos equipos instalado en nuestro laboratorio y este equipo, que es bastante grande y potente, son casi 400 kilowatts de potencia en cada una de estas unidades, puede modular para la relación de un grifo funcionando. Es decir, así de preciso es. El equipo modula para solo una llave. Puede trabajar tanto en gas natural o gas licuado, pero
los americanos son muy rigurosos en el tema de de la fabricación. Entonces, estos equipos no se pueden convertir, no se pueden convertir, solamente trabajan a gas natural o GLP. De fábrica vienen a gas natural o a GLP y es bastante preciso. Trabaja con una precisión de más o menos 2,2 grados centígrados en la salida de agua, ¿ya? Este equipo, a diferencia del equipo Innovation, no trabaja con un serpentín. Es un volumen de agua aproximadamente de 80 litros en un intercambiador de calor que es algo similar a un tubo carcasa, ¿ya? Y que la fábrica diseñó con un sistema electrónico que se llama anticipador dinámico de carga, que tiene una recirculación interna, y eso permite tener este proceso de, de temperatura de salida muy, muy preciso, ¿ya? Por eso que es un sistema que se utiliza mucho por la fiabilidad. Ahora, a diferencia del equipo anterior, este soporta 11 bar de presión y se puede trabajar en un formato de tiro forzado o cámara estanca. Si yo veo un diseño de una instalación tipo para producción de agua caliente sanitaria, es lo que se contrapone acá en esta imagen. Yo en el sistema estándar tengo calderas, estanques de acumulación, bombas de recirculación, chimeneas individuales, también puede ser colectiva, pero generalmente son chimeneas individuales, válvulas mezcladoras, etcétera, etcétera. O sea, una superficie de sala mayor si lo comparo con una superficie de sala de un sistema Innovation. Acá en esta imagen se ven 4 unidades. Si se fijan, una está pegada a la otra, tengo un espacio, la tercera y la cuarta, porque también se pueden disponer de esa manera y les voy a explicar después en otra imagen cómo se accede al mantenimiento. Pero en resumidas cuentas, el gran privilegio de trabajar con estos equipos es, primero, no tengo acumulación y segundo, el espacio de sala a utilizar es mucho más reducido, como se ve acá en esta imagen. En esta imagen se puede ver 3 unidades. Con estas 3 unidades yo podría tener 650 litros por minuto aproximadamente, lo que equivale a 39 o 40 metros cúbicos hora de producción de agua caliente sanitaria. Entonces, acá, en esta imagen, se ve, por ejemplo, si yo tengo 2 unidades, el mantenimiento se hace por las partes laterales de estos 2 equipos. Se saca esta tapa, se saca la tapa que está acá, o esta, entonces accedo al mantenimiento por los laterales y después podría, por ejemplo, poner 1, 2, 3, 4, espacios, 5, 6, 7 y 8. Acá el funcionamiento es bastante sencillo. Yo tengo el ingreso de agua de la red, que lo empalmo con la línea de recirculación del edificio. Acá el agua ingresa a ambos equipos, pero obviamente no va a circular por ambos equipos, solamente va a circular por el equipo que está activo. Si este equipo necesita o más bien dicho, si el sistema demanda mayor flujo de agua caliente, se activa el segundo, el tercero, también llegando al 80% de la carga, se activa el segundo, muy similar al equipo NPE de Navie. Pero como pueden ver en la imagen, es una instalación bastante simple, bastante limpia, porque yo tengo el ingreso, los filtros, los respectivos estanques de expansión, pero en una sala real lo que yo puedo visualizar es esto. 2 equipos utilizando un espacio muy reducido. En este caso, incluso podría ser una sala más compacta porque, como les indicaba anteriormente, estos 2 equipos podrían quedar juntos, sacar estas tapas y hacer el mantenimiento por los costados, pero como aquí había un espacio de sala, se separaron y se mantuvo. Esta válvula que está acá, que se puede ver en la parte posterior, viene con el equipo y es la válvula que primero va a limitar el caudal y va a permitir el ingreso o no de agua fría en función de la demanda del edificio. Acá se pueden visualizar estos 2 equipos en un tamaño de sala bastante compacto y en esta imagen lo que se representa es centrales térmicas existentes
se van reemplazando con tecnologías de instantaneidad en Estados Unidos, y en estas imágenes se puede visualizar también que la logística es bastante más simple, porque de todas maneras, aunque son equipos grandes, pueden atravesar a través de los marcos de las puertas y pueden disponerse en el emplazamiento final para poder hacer renovaciones tecnológicas. Luis. Se fue el audio, don Luis. Luis, no te escuchamos. Un segundo, lo voy a volver a contactar. Sí, algo falló con su conexión. Voy a esperar que se vuelva a conectar. Les pido disculpas. Ya, perdón, me acaba de llamar Luis que algo pasó con su computador y está reiniciándolo y se vuelve a conectar. De todas maneras, me decía que iba por la última lámina, así que nos quedarían por responder solamente las preguntas. Les pido que nos podamos esperar un minutito. Gracias. ¿Aló? ¿Cómo vas? Me estoy ingresando nuevamente y dame el paso. Ya. Espérame. Se me han caído algunos, pero seguimos con 35 personas conectadas, así que ahora les informo que te estás... Sí, me estoy ahí para las consultas porque ya terminé. Esa es la última presentación, la hice terminada. Gracias. Ahí me... Ya, bueno. Ahora se incorpora Luis, acabo de hablar con él, les pido millones de disculpas, no había pasado esto antes, no sé qué pasó con su computadora. Les invito a que si quieren ir dejando sus preguntas por mientras en el chat, los que no lo han hecho,
lo puedan hacer. Aquí ya tengo a Luis incorporándose. Luis, no tienes el audio activado. Ahora sí, ¿me escucha? Sí, estamos. Ya. Pucha, justo se me cayó la última lámina, así que no sé si hay alguna consulta de lo que mostré, alguien que tenga alguna Sí, sí pregunta. hay, pero damos por terminarlo de la charla. ¿Sí? Sí, ¿Y esa porque era era la la última última? lámina. Ok. Sí, era la última de hecho. Porque la última quería mostrar que en el fondo los equipos los tenemos funcionando en el laboratorio, así que alguien si quiere hacer alguna reunión, hacemos algo, aunque estamos en pandemia, pero hacemos algo focalizado, Ujú. personalizado. Ok. Luis, con respecto a la ventilación que necesitan los Calefón cuando están dentro de un recinto, ¿nos puedes comentar cómo debiera de ser? Sí, la ventilación depende de la potencia, obviamente, y eso también depende del tipo de evacuación. Me explico, es decir, si están con los conductos concéntricos, el equipo va a tomar aire del exterior y va a evacuar los gases hacia el exterior. Entonces ahí es menos que si trabajan como artefacto tipo forzado, donde van a tomar aire del recinto para combustionar y después evacuar. Ujú. La mayor parte de las instalaciones que nosotros hemos comercializado se ocupan los ductos concéntricos o coaxial, así que el requerimiento de ventilación es menor y obviamente también depende del tipo de gas, natural o GLP. Ujú. Ok. Entiendo que nos preguntaban sobre calderas individuales, no instaladas como central. Con equipos Califón individuales. Claro, Ujú. es lo mismo, porque el conducto va a ser el mismo que se va a utilizar en el sistema colectivo, con descarga individual o un solo artefacto. Ok. Mencionaste durante la charla los problemas de incrustaciones que tienen los intercambiadores. Aquí nos preguntan cómo se pueden ir limpiando a medida que se vayan produciendo. En un intercambiador de placa, por ejemplo, por lo menos una vez al año. Aquí esta pregunta más de tratamiento de agua directamente, pero si tú nos Sí, puedes contar algo. sí, pero de todas maneras, lo que yo vi en el centro de entrenamiento de California y en Corea también con respecto a los equipos pequeñitos, es que cuando se nota el incrustamiento, cuando ya se empieza a detectar que hay incrustación, se desconecta el equipo, en la batería, cuando es un sistema colectivo, y se hace circular agua para limpiar el intercambiador primario y secundario en un ciclo que dura entre 20 minutos y 40 minutos. Es decir, se van desincrustando los Califón uno a uno en un proceso de mantenimiento con un sistema de limpieza. Incluso, incluso ustedes pueden ver algunos videos en la web donde algunos ocupan hasta vinagre para hacer limpieza de la precipitación de lo que se pueda generar en el interior del Califón. Obviamente que hay tratamientos químicos que son un poco más específicos y que son más recomendados, pero en el fondo lo que se tiene que hacer es sacar el sarro que se va incorporando en el área del manto interior del tubo de los serpentines. Sí, próximamente vamos a lanzar un newsletter, aprovecho la pregunta, en la que les vamos a mostrar una prueba que hicimos con unos intercambiadores que estaban totalmente incrustados y se estuvieron trabajando con un sistema OneFlow por 6 meses. Y ahí se ve que también el sistema es capaz de remover esta incrustación que está acumulada, no solamente la que se va produciendo. Eso como dato. Obviamente, Bueno, claro, como dices tú, siempre es mejor prevenir la incrustación, pero si ya la tengo ahí, la recomendación es hacer recirculación y sacar. exacto. Claro, porque mira, acá otra pregunta relacionada con lo mismo, que en los manuales se indica el procedimiento para la limpieza de cámara de combustión, pero no para los intercambiadores. Bueno, un poco la misma respuesta. Mm. Ok. Sobre la selección de los equipos, de los sistemas, ¿qué criterios se utilizan? Nosotros estamos indicando una guía de selección para aplicaciones comerciales, ¿ya? Que desarrolló Katie Navien en Estados Unidos, que toma como base las curvas de Hunter, ¿ya?
La curva de Hunter, del doctor Hunter, lo que hizo la RAE la abrió en 4, de acuerdo al perfil de uso. Es decir, donde yo tengo mayor utilización de agua caliente sanitaria son, por ejemplo, en restaurante. Después tengo otra categorización que son hospitales, hoteles. Después tengo otra categorización que son departamentos y después la última categorización que son centros recreacionales o universidades. Entonces, en estas 4 líneas, en función del número de artefactos que hay en la instalación, se hace una sumatoria y obviamente también se considera cuál va a ser la temperatura de ingreso de agua, la temperatura más fría y la temperatura de salida. En función de eso, hay una guía de aplicación que estima cuál va a ser la cantidad de equipos que yo voy a requerir, considerando el perfil de uso, la temperatura de ingreso, la temperatura de salida. El fabricante me recomienda con cuántos equipos yo puedo solucionar la producción de agua caliente sanitaria. Eso lo tenemos disponible, entonces si alguien lo necesita después nos puede escribir, se la enviamos y también podemos hacer una pequeña charla para que se pueda entender cuál es la lógica de funcionamiento de esta guía de aplicación comercial de Navien. Ok. Luis, ¿los equipos tienen algún sistema de anticongelamiento? Sí, los sistemas Navien y el AERCO tienen sistemas anticongelamiento. De hecho, en las imágenes que se pueden visualizar, todos vienen con un sistema de resistencia eléctrica para evitar los congelamientos. Estos equipos se diseñan en Corea, hemisferio norte, donde las temperaturas son bastante extremas en invierno y que se venden, por ejemplo, en Rusia, en Europa y en Norteamérica. Entonces, todos estos sistemas están ya considerados con un sistema anticongelamiento. Y los sistemas que vienen con bomba de recirculación, la misma bomba de recirculación hace una recirculación interna para evitar los posibles congelamientos. Con respecto a la comercialización de los accesorios, ¿Mm? los ductos, estos colectivos, ¿Mm? los soportes, manifold, etcétera, ¿comercializamos todo? Nosotros estamos comercializando los ductos de evacuación, las válvulas de seguridad, los estanques de expansión y como es agua sanitaria, finalmente los colectores que se ven ahí en pantalla, los que mostré, se fabrican. Ya se fabrican principalmente en tuberías de cobre o polímero, porque como es agua caliente sanitaria, si no tendríamos que traer todos esos elementos y tendrían que estar certificados. Por eso que nosotros estamos trayendo los equipos de evacuación de humos, a pedido el rack de soportación y válvulas de seguridad que decía ya, filtro y elementos menores. Pero los colectores no los estamos trayendo para la comercialización, vuelvo a insistir, porque se tienen que fabricar por efectos de certificación. Ok. A ver, aquí con respecto al funcionamiento, la solicitud de demanda de la potencia está en función del caudal. ¿Se ¿Sí? podría cambiar a que funcione, digamos, en función de la temperatura? No, está diseñada en función del caudal. Está en función de temperatura, ya pasaría a ser como una caldera, pero acá están en función del caudal. En el primer diagrama que expliqué es en función del caudal a medida que se van aperturando los grifos. En el segundo caso, con la recirculación, el caudal va a estar dado por la activación de la bomba. Y en ese caso, hay algunos detalles técnicos que no profundicé porque son muy técnicos, pero como explico, se desplazan unos interruptores, unos deep switch pequeñitos que hay en el interior de cada uno de los califons para que el califon sepa que va a trabajar en un sistema de recirculación. Esos detalles técnicos se ven con el soporte técnico nuestro en la puesta en marcha, que ya tiene que ver un poco más con el tipo de funcionamiento. También, como indiqué, yo le debo indicar al califón si va a trabajar con un sistema solar o con un aporte solar, para que sepa de qué manera reaccionar con la electrónica de la cascada. Sí, recuerdo que lo mencionaste en la charla, que quien requiera más detalles sobre la configuración electrónica que lo Aquí puede hay una ver en pregunta que detalle. veo que dice Diego para todos, monitoreo. El monitoreo, fábrica,
por si alguno empieza a buscar información en la web o llega algún link de Norteamérica, por el momento el fabricante desarrolló un sistema que se llama Navilink, ¿ya? Navilink es un sistema de monitoreo remoto, pero para ser súper honesto, todavía no está desarrollado para LATAM, todavía no está desarrollado para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los servidores están alojados en Norteamérica y en este momento está disponible para el mercado norteamericano, que incluye México, Estados Unidos y Canadá, para hacer ese sistema de monitoreo remoto. Además, porque ese sistema de monitoreo remoto está considerando el equipo que se vende en Norteamérica, y el equipo que se vende en Norteamérica tiene las unidades de medida en el sistema imperial, galones por minuto, grados Fahrenheit, etcétera, etcétera. Y el equipo que nosotros comercializamos acá en Chile es el equipo que se desarrolló para Chile y para Europa principalmente, donde el sistema de unidad está en el sistema métrico, no en el sistema imperial. Entonces, no sé si con eso respondo. Por el momento, el sistema Navilink no está desarrollado para Latinoamérica. Ok. Luis, con respecto al trabajo de esta tecnología en instantaneidad, sin acumulación, ¿por qué igualmente se requiere intercambiadores de placa? No se requiere intercambiadores de placas. ¿Es necesario por No, seguridad? No. no, Ok. no. El intercambiador de placa podría ser un sistema de seguridad adicional, pero en el diagrama que mostré anteriormente, el sistema de 100% de instantaneidad ingresa el agua fría de la red a cada uno de los calefón y sale de los calefón, pero es siempre agua fresca, no hay un doble intercambio de placa, y en el segundo diagrama tampoco, no hay intercambiadores de placa asociados. Ujú. Ok. Aquí nos hablan sobre la eficiencia del equipo Innovation. ¿Mm? Como si la pudiéramos comparar con otras tecnologías, como El equipo Innovation destacaría, tiene, digamos. si uno mira la ficha técnica que vienen desde Estados Unidos, va a haber rendimientos que están cercanos al 99%, pero si ese rendimiento lo paso al rendimiento que utilizamos acá en Chile, son rendimientos que están del orden del 109, 110%. ¿Por qué? Porque allá se utiliza el poder calorífico superior del combustible y nosotros acá utilizamos el inferior. Entonces, para decirlo de manera simple, los rendimientos tanto de los NPE como del Innovation están cercanos al 110%, ¿ya? Considerando el poder calorífico inferior. Si lo comparo con una caldera de condensación, la marca que sea, la caldera de condensación tiene un rendimiento en 98 y los equipos son casi 10 puntos porcentuales por sobre una caldera de condensación, principalmente porque el agua ingresa a temperatura inferior a 50 grados, la saco a la temperatura de consigna y eso permite que el calefón condense mucho y los rendimientos son prácticamente los máximos posibles en las dos versiones de calefón. Ok. ¿Nos puedes volver a explicar? Nos piden aquí el tema de la bomba que recircula entre el calefón y el acumulador y la pérdida de carga de la bomba recirculadora. Dame un segundito, déjame ver si es que voy a abrir un poco la presentación para apoyarme con el diagrama. Ok, ya estás habilitado para compartir. Dame un segundito, compartir pantalla, acá está. Y disculpen. Aquí, ahora sí, voy. Sí, no sé todavía. Y O comentarlo, Luis, de manera general, porque sí, igual no, nos acá quedan está. más Es que preguntas y estamos medio pasados. no lo puedo abrir. Ahí está, ok, Ya, sí. pero ahí está. Sí. Esta bomba, la bomba de recirculación llega de la vertical, llega al depósito de acumulación, 1 o 2, da lo mismo, a modo de ejemplo. La bomba de recirculación A
la sugiere el fabricante a razón de 15 litros o 4 galones por minuto, 15, 16 litros por minuto por equipo. Por ejemplo, acá hay 4 Calefón, se sugiere que este caudal sea de 15 por 4. En este caso serían 60 litros por minuto. Con eso no voy a trabajar, nosotros vendemos el equipo o se promocionan, todos los Calefón en Chile principalmente se promocionan como litros por minuto, 10 litros por minuto, 13, 16, 24, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero en realidad nosotros debiésemos hablar de potencia. El equipo tiene la misma potencia, que son 56,6, lo multiplico por 860, lo divido por el delta T y los minutos. Entonces, si yo trabajo con este caudal de 15, el delta T del equipo no va a ser de 32, sino que va a ser de 55. Entonces, la lógica acá y lo que me sugiere el fabricante es que trabaje con ese caudal para tener temperaturas de salida cercanas a 60 grados y que es la temperatura de almacenamiento. No sé si con eso me explico, y si no, el que tenga la duda me puede escribir un correo o lo puedo explicar en detalle. Ok. Luis, ¿Mm? con respecto a la alta pérdida de carga trabajando al 100%, ¿cuál es ¿Sí? el porcentaje recomendado? Lo que pasa es que hay que entender lo siguiente. Es muy poco probable que una batería de 16 Calefón trabaje con el flujo máximo, ¿ya? Por lo que estaba diciendo, va a ser solamente en un instante de tiempo, y en ese instante de tiempo la pérdida de carga va a ser alta, pero en el resto del tiempo los Calefón van aperturando las llaves de cada uno de los que están activos, entonces la pérdida de carga no es constante, se va moviendo en la curva que yo mostré y podría ser 10 PSI, 13 PSI y el máximo es 45, pero tendría que darse el máximo si están trabajando todos los equipos de la batería a flujo máximo, ¿ya? Por eso que se debe considerar que podría eventualmente llegar a ser es el máximo, pero en realidad se va a dar en una condición muy, muy específica. Ok. Mira, nos pregunta aquí don Lautaro, ¿cuál es la tendencia en piping, PPR o cobre para redes de agua caliente sanitaria? Generalmente lo que yo he visto, yo voy a hablar de lo que he visto en las salas, lo que está en el interior de la sala se trabaja en cobre y las matrices después de la sala hacia abajo se están trabajando en polímeros, en la mayor parte de los edificios que yo he podido visualizar en el último tiempo. Ok, de todas maneras vamos a contactarlo con José Luis, jefe de líneas de tubería. Nos pregunta don Carlos, ¿cómo se produce el sistema en cascada? ¿Es a través de alguna válvula adicional? No, el equipo viene con las válvulas incorporadas en su interior. Solamente para trabajar en cascada es necesario, en las dos tecnologías que yo hablé, tanto del NPE como el Innovation, hacer una comunicación electrónica entre equipo y equipo, es decir, un bus de comunicación. Si son 16 Calefón, la cantidad de cables van a ser N-1, es decir, 15, se conecta el primero con el segundo con el tercero y así sucesivamente, y de esa manera ya queda conectada la red en cascada, no es necesario poner válvulas hidráulicas adicionales, solamente una red electrónica, en las dos tecnologías. Ok, y con respecto a cuántos proyectos ya tenemos instalados, cuáles han sido como el programa que está atendiendo, en qué ciudades, cuéntanos un El, poquito, Luis, por favor. Calefón instalados hay en Iquique, Antofagasta, Serena, Santiago, Viña, Concepción, Temuco, Puerto Montt, por nombrar las ciudades principales. Es decir, ya prácticamente en todas partes se están instalando Calefón, tanto en proyectos habitacionales como industriales y comerciales. Estoy hablando de hoteles, gimnasios, centros deportivos, viviendas, etcétera, etcétera. Para ser bien honesto, los primeros proyectos 100% de instantaneidad partieron en edificios medianamente pequeños, o sea, gimnasio, restaurante, etcétera, etcétera. Los 100% de instantaneidad. Los proyectos habitacionales generalmente iban asociados a acumulación, lo que yo hablé aquí como un proyecto de semi-instantaneidad. Y los proyectos que ya están trabajando 100% de instantaneidad y que ya tienen, por ejemplo, 2 años de funcionamiento, se dieron en Concepción, con esas baterías de 16 o de 10 Califón para edificios que están
en los proyectos de Concepción. Obviamente, vuelvo a reiterar, Concepción tiene una ventaja comparativa con respecto a Santiago, era que las durezas de agua son más bajas, entonces fue prácticamente llegar a implementar en Santiago todos los proyectos de instantaneidad sí o sí, y bueno, los de semi-instantánea también. Lo ideal es que vayan con sistema de tratamiento de agua. Ok, Luis, ya no tengo más preguntas por acá. Ah, sí, mira. Se me había olvidado esta que nos hacía Diego. Tú hablaste de que no... ¿Cuándo podemos contar con el nuevo modelo NP2? Yo creo que No, esto hacía referencia al control, me no, parece. el NP2 por el momento no va a salir, porque el calefón de condensación que le estoy mostrando es un modelo que es el último que está trabajando la fábrica. Así que por Y el con momento no hay el un sistema de calefón monitoreo que NP2. comentaste, Luis, que aquí no El estaba. sistema de monitoreo a ver, los coreanos son súper rigurosos y son súper estrictos, entonces ellos están viendo la posibilidad de alojar un servidor en Latinoamérica para poder tener el sistema Navi-Link. Mientras no tengan eso, yo no les podría dar una fecha de cuándo van a trabajar, porque lo que explicaba es que el Navi-Link que se puede visualizar en la página está asociado solamente a Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. No podría decirles cuándo, la verdad no depende de nosotros, depende del fabricante. Aquí don Carlos nos pregunta, no sé si entiendo muy bien la pregunta, dice, ¿los calefón se pueden conectar en cascada con caldera mural Navien? No, la electrónica no es compatible, o calefón o caldera, pero los calefón no se pueden mezclar con las calderas. Calefón con caldera, ya, ok. Claro, Perfecto. es 100% calefón. De hecho, los calefón NPE son uno de los top de línea del fabricante coreano. Entonces tiene una lógica y una lógica de funcionamiento y un control electrónico asociado completamente distinto a la caldera. Ok. Bueno, Luis, yo creo que ya ahí sí que se me acabaron las preguntas. Te doy gracias por la charla de hoy, súper interesante. Los dejo a todos invitados que si tienen dudas más específicas o quieren revisar proyectos, contacten a Luis. Yo les voy a hacer envío de la presentación. Voy a poner en copia a Luis por si es que llegaran a no tener su correo. Y quien requiera la grabación, por favor, también me la pide uno a uno. Ahora solo haré llegar la presentación a los que estaban inscritos. Si es que no se han inscrito, por favor, mándenme un correo. Eso es, de mi parte, Luis. Muchas gracias a todos por la disposición y la participación. Que tengan buen día. Nos vemos. Chao, chao, gracias. Chao, chao.